Hola, 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 mi gente bella de YouTube. Copyright, gusto enorme tenerlos a una vez más en nuestro canal. Espero que es tu copyright n teniendo un día espectacular, lleno de energía positiva y muchísima alegría. Yo estoy feliz de estar aquí con ustedes, traigo copyright dándoles un nuevo vídeo lleno de chismecito, noticias fresquitas y sobre todo, mucha diversión superíndice 3N. Y hoy, prepúrense porque vamos a hablar de una de las parejas S queridas, S shippeadas y S comentadas del mundo de las telenovelas turcas, Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin. Ya su copyright que muchos de ustedes son tan fans como yo de esta dupla explosiva que nos enamoró superíndice 3 en Senu con diéresis al cap, o Love is in the air, como la conocemos por estos lados. Y hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Hande y Kerem, porque hay noticias. Noticias frescas. Noticias que nos tienen a todos con el corazón superíndice 3 en el latiendo a 1000 por hora. Porque seamos honestos, la relación superíndice 3N de Hande y Kerem, tanto en la pantalla como fuera de ella, fue un verdadero torbellino de emociones. Nos hicieron reír, nos hicieron suspirar, nos hicieron creer en el amor verdadero, y luego, bueno, ya saben la historia. Pero, ¿será que la historia ha terminado? ¿Será que hay una segunda parte en este cuento de hadas moderno? Eso es lo que vamos a descubrir juntos en este vídeo. Asu que si eres fan de Hande Erupar Rafael, si eres fan de Kerem Bürsin, si eres fan de Senu con diéresis al cap, o si simplemente te gusta el chismecito del bueno, este es tu lugar. Ponte superíndice 3 modo rate unas palomitas, tu bebida favorita, y a con diéresis más menos ame a desentrau más menos ar este misterio. Vamos a ver copyright traman ahora a Hande y Kerem. Y antes de que se me olvide, quiero invitarlos a que se suscriban al canal. Ya su copyright que lo digo en todos los vídeos, pero es que es muy importante para mí contar con su apoyo. Si les gusta este tipo de contenido, si quieren estar al día con las últimas noticias del mundo del entretenimiento, y si quieren ser parte de esta hermosa comunidad que estamos construyendo, suscríbanse ya mismo. No se arrepentir urn. Ahora sin preámbulos, vamos al grano. Bien, como les decía, la química entre Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin era palpable. Desde el primer capítulo de Senu con diéresis al cap, todos pudimos sentir esa conexión superíndice 3N especial entre ellos. Y no era solo actuación superíndice 3N, ¿verdad? Porque las miradas, las sonrisas, los gestos, todo parecía indicar que había algo muy de la amistad y el profesionalismo. Y asu fue. Después copyright de meses de rumores y especulaciones, finalmente confirmaron su relación superíndice 3N. Fue un momento mágico, un momento que muchos fans celebramos con lágrimas de alegría. Durante un tiempo, todo fue miel sobre hojuelas. Se les veo a felices, enamorados, disfrutando de su compau más menos ua. Compartían fotos juntos en redes sociales, se dedicaban mensajes cariu más menos osos, se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales. Eran la pareja perfecta, el ejemplo de que el amor verdadero existe. Pero como suele suceder en la vida real, las cosas no siempre son como las vemos en las redes sociales. De repente empezaron a surgir rumores de crisis. Que si estaban distanciados, que si tenían problemas de comunicación superíndice 3N, que si había terceras personas involucradas, en fin, todo el drama que suele acompañar más menos a las relaciones de las celebridades. Al principio, muchos no quisimos creerlo. Pensábamos que eran solo chismes, inventos de la prensa amarillista. Pero lamentablemente los rumores resultaron ser ciertos. Hande y Kerem anunciaron su separación superíndice 3N. Fue un golpe duro para todos los que creíamos en su amor. Muchos nos sentimos decepcionados, tristes, incluso un poco enojados. Superíndice 3 ¿mo era posible que una pareja tan perfecta, tan enamorada, terminara separándose? La respuesta, como siempre, es complicada. Las relaciones son difíciles, especialmente cuando se n bajo el escrutinio público. Las presiones, las expectativas, los compromisos profesionales, todo eso puede afectar negativamente una relación superíndice 3N. Y aunque no sabemos los detalles exactos de lo que sucedió superíndice 3 entre Hande y Kerem, podemos imaginar que fue una combinación superíndice 3N de factores lo que llevó superíndice 3 a su ruptura. Lo importante es que ambos siguieron adelante con sus vidas.
Se enfocaron en sus carreras, en sus proyectos personales, y trataron de superar el dolor de la separación superíndice 3N. Ahora bien, llegamos al punto crucial de este vídeo. ¿Q copyright traman ahora Andy y Kerem? ¿Por Q copyright N dando tanto de Q copyright hablar? Pues bien, resulta que en las últimas semanas han surgido una serie de indicios que apuntan a una posible reconciliación superíndice 3N. Lo que oyen. Reconciliación superíndice 3N. El primer indicio y quizud es el mood ese importante, es que se les ha visto juntos en varias ocasiones. No hay fotos comprometedoras ni declaraciones oficiales, pero fuentes cercanas a la pareja aseguran que han estado pasando tiempo juntos, que han estado conversando, que han estado tratando de reconstruir su amistad. Y como bien sabemos, la amistad es la base de cualquier relación superíndice 3N duradera. Además, ambos han dejado de seguir a algunas personas en sus redes sociales que se rumoreaban que habían causado friction superíndice 3N en su relación superíndice 3N. Esto podría ser una seu más menos al de que N tratando de dejar a Truth el pasado y empezar de nuevo. Y eso es algo muy positivo. Otro indicio es que han sido vistos dando me gusta a publicaciones del otro en Instagram. Su copyright que puede parecer algo insignificante, pero en el mundo de las redes sociales, un me gusta puede significar mucho. Puede ser una forma de mostrar apoyo, de expresar cariño más menos o simplemente de hacerle saber a la otra persona que ese pensando en ella. Y finalmente el indicio mood ese reciente es que ambos han sido invitados a participar en el mismo evento Venu Copyright Fico. Leyeron bien. Andy y Kerem estar juntos en el mismo lugar, al mismo tiempo por una buena causa. Esto podría ser una oportunidad para que se reencuentren, para que conversen, y para que vean si todavía existe esa química especial que los unió superíndice 3. Ahora bien, antes de que se emocionen demasiado, quiero aclarar que todo esto son solo indicios, rumores, especulaciones. No hay nada confirmado. Nadie sabe con certeza Q copyright pasando realmente entre Andy y Kerem. Pero como fans no podemos evitar ilusionarnos con la posibilidad de una reconciliación superíndice 3N. Y es que seamos honestos, la historia de Andy y Kerem es una historia que nos toca el corazón superíndice 3N. Es la historia de dos personas que se enamoraron en el set de grabación superíndice 3N, que vivieron un romance de cuento de hadas, y que luego por diversas circunstancias se separaron. Pero, ¿será el destino les tiene preparada una segunda oportunidad? ¿Será que su amor es lo suficientemente fuerte como para superar todos los obstáculos? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto podemos seguir de cerca sus movimientos, podemos analizar sus gestos, y podemos mantener viva la esperanza de que algún día los veamos juntos de nuevo, felices y enamorados. Y hablando de estar pendientes de sus movimientos, quiero recordarles que Andy Párrafo el actualmente protagonizando una nueva serie llamada Bombay Kaveri, en la que interpreta a una fiscal muy determinada. La serie ha tenido muy buena acogida y Andy recibiendo excelentes críticas por su actuación superíndice 3N. Es un papel muy diferente a los que ha interpretado antes, y demostrando que es una actriz muy versátil y talentosa. Por su parte, Kerem Bürsin también copyright N trabajando en varios proyectos. Recientemente lo vimos en la película Eflatun, donde interpreta a un hombre ciego que se enamora de una mujer. La película ha sido muy bien recibida por la crítica y Kerem ha recibido elogios por su interpretación superíndice 3N. Además preparando una nueva serie de televisión superíndice 3N que promete ser todo un con diéresis copyright cito. Asu que como ven ambos están muy enfocados en sus carreras y N demostrando que son dos de los actores talentosos y exitosos de Turquía. Y eso es algo que debemos celebrar. Porque independientemente de lo que suceda con su relación superíndice 3N personal, ambos son grandes artistas que nos brindan alegría y entretenimiento con su trabajo. Ahora, volviendo al tema de la posible reconciliación superíndice 3N, creo que es importante ser realistas y no dejarnos llevar por la fantasía. Como dije antes, no hay nada confirmado. Puede que Andy y Kerem solo sean amigos, o que simplemente es tu copyright N tratando de llevarse bien por el bien de su imagen pública. Pero también copyright N es posible que haya algo muy de ese. Y si realmente es tu N considerando volver a estar juntos, creo que es importante que se tomen su tiempo.
Que hablen, que se sinceren, que se perdonen, y que trabajen juntos para construir una relación superíndice 3n su superíndice 3 lida y duradera. Porque el amor no es solo pasión superíndice 3n y romanticismo. También copyright n es compromiso, respeto, confianza, y sobre todo, mucho trabajo. Pero, ¿ustedes copyright creen? ¿Creen que Ande y Kerem deberán darse una segunda oportunidad? ¿Creen que su amor es lo suficientemente fuerte como para superar todos los obstáculos? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Me encantaría saber su opinión superíndice 3n en los comentarios. No duden en compartir sus pensamientos, sus ideas y sus teorías sobre este tema. Recuerden que este es un espacio para la diversión superíndice 3n, para el debate y para el intercambio de opiniones. Así que no se queden callados. Y mientras tanto sigamos disfrutando de su trabajo, sigamos apoyándolos en sus proyectos, y sigamos aún más menos ando con la posibilidad de que al buen Edúa los veamos juntos de nuevo, felices y enamorados. Porque como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido, y que hayan disfrutado de este chismecito sobre Ande y Kerem. Recuerden que todo esto son solo rumores y especulaciones, pero que la esperanza es lo último que se pierde. En resumen, en este vídeo hemos hablado sobre la posible reconciliación superíndice 3n de Ande Eru párrafo el Iker. En Bursin. Hemos analizado los indicios que apuntan a esta reconciliación superíndice 3n, hemos compartido nuestras opiniones, y hemos debatido sobre si deberán darse una segunda oportunidad. También Copyright N hemos recordado sus proyectos profesionales actuales, y hemos destacado su talento y su con diéresis Copyright Cito. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3n por haber visto este vídeo. Su apoyo es muy importante para mí, y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright ndolo. Ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios sobre lo que hemos mencionado en el vídeo. ¿Qué copyright opinan sobre la posible reconciliación superíndice 3n de Ande y Kerem? ¿Creen que deberán darse una segunda oportunidad? Quiero saber sus opiniones. No se queden callados y compartan sus pensamientos en la sección superíndice 3n de comentarios. Y finalmente quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para mí contar con su apoyo. Si les gusta este tipo de contenido, si quieren estar al día con las últimas noticias del mundo del entretenimiento, y si quieren ser parte de esta hermosa comunidad que estamos construyendo, suscríbanse ya mismo. Y no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les ha gustado. Un me gusta es una forma de mostrar su apoyo y de hacerme saber que les gusta mi trabajo. Y si conocen a alguien a quien le pueda interesar este vídeo, compártanlo. Compartir es amar. Así que ya saben, denle me gusta, compartan, suscríbanse y dejen sus comentarios. Y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Les mando un beso enorme y les deseo lo mejor. Adiós superíndice 3s. Asterisco asterisco au con acento más menos adiendo sabor al chismecito, un análisis más profundo de la posible reconciliación de Ande y Kerem asterisco asterisco. Alto ahí, mis chismosos favoritos. Que esto no termina aquí. Porque si de Ande y Kerem se trata, siempre hay más tela que cortar. Ya repasamos los indicios que nos tienen comiéndonos las uñas, pero ahora vamos a analizarlos con lupa como verdaderos detectives del amor. Así que ajusten sus sombreros y prepárense para sumergirse aún más profundo en este culebrón turco. Asterisco asterisco las apariciones, casuales, coincidencia o destino, asterisco asterisco. Hay, las apariciones casuales. El arma secreta de toda posible reconciliación. Las fuentes cercanas a la pareja, esos seres misteriosos que siempre saben todo, o eso dicen, insisten en que Ande y Kerem han estado compartiendo tiempo juntos. ¿Pero qué significa exactamente compartir tiempo? ¿Un simple cafecito para ponerse al día? ¿O cenas románticas a la luz de las velas? Ahí está el misterio. Algunos aseguran que los han visto en los mismos restaurantes, aunque no precisamente en la misma mesa. Jugando al despiste, quizás. Otros juran haberlos cruzado en gimnasios exclusivos de Estambul. Poniéndose en forma para reconquistar el corazón del otro, tal vez.
Y por supuesto, están los rumores de escapadas secretas a lugares paradisíacos. ¿Será que están reavivando la llama en playas exóticas? Lo cierto es que sin fotos ni vídeos que lo confirmen, todo queda en el terreno de la especulación. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y este río está sonando con fuerza. Asterisco asterisco el desenfoque social, una unfollow vale más que 1000 palabras asterisco asterisco. En la era de las redes sociales, un unfollow puede ser más dramático que una escena de telenovela. Y parece que Ande y Kerem han estado haciendo limpieza en sus respectivas listas de seguidos. Cortando lazos con aquellas personas que, según los rumores, fueron piedras en el zapato de su relación. Se habla de ex amigos en común, de pretendientes celosos, incluso de familiares entrometidos. Un verdadero drama digno de una serie de Netflix. Al dejar de seguirlos, Ande y Kerem estarían enviando un mensaje claro: están dispuestos a dejar atrás el pasado y a construir un futuro juntos. Pero ojo. También existe la posibilidad de que simplemente estén haciendo limpieza en sus redes sociales. No todo tiene que ser tan dramático. Pero, seamos sinceros, a nosotros nos encanta el drama. Asterisco asterisco el me gusta estratégico, un like que desata pasiones asterisco asterisco. El me gusta en Instagram. La herramienta de coqueteo del siglo XXI. Un simple toque en la pantalla puede desatar una tormenta de rumores y especulaciones. Y efectivamente Ande y Kerem han sido vistos interactuando en redes sociales. Dándose me gusta mutuamente en fotos y vídeos. Algunos interpretan estos me gusta como una simple muestra de apoyo entre colegas. Después de todo, ambos son actores exitosos. Pero otros ven en ellos una señal de cariño, de complicidad, de amor. Un me gusta puede significar te veo, te pienso, te extraño. O simplemente me gustó tu foto. Pero nosotros preferimos creer en la teoría del amor. Asterisco asterisco el evento benéfico, un reencuentro destinado a suceder, asterisco asterisco. El evento benéfico. La oportunidad perfecta para un reencuentro público. Ande y Kerem han sido invitados a participar en la misma gala, un evento que promete ser el centro de todas las miradas. ¿Se sentarán juntos? ¿Se dirigirán la palabra? ¿Se saludarán con un beso en la mejilla? Las preguntas nos carcomen. Este evento podría ser la confirmación definitiva de su reconciliación. O simplemente un encuentro cordial entre dos ex que se llevan bien. Pero nosotros cruzamos los dedos para que sea lo primero. Asterisco asterisco analizando el pasado, ¿qué salió mal la primera vez? Asterisco asterisco. Para entender la posible reconciliación de Ande y Kerem, es importante analizar qué fue lo que los llevó a separarse en primer lugar. Como ya les conté, las relaciones de las celebridades son complicadas. Están bajo el constante escrutinio público. Las presiones de la fama, los compromisos profesionales, las largas jornadas de rodaje, la falta de tiempo para estar juntos, todo eso puede desgastar una relación. Además, los rumores de terceras personas, los celos, las inseguridades. Un cóctel explosivo. Algunos aseguran que la incompatibilidad de agendas fue el principal detonante de la ruptura. Ambos estaban enfocados en sus carreras y no tenían tiempo para cultivar su relación. Otros señalan la intromisión de sus respectivos representantes, que querían controlar cada aspecto de sus vidas. Un verdadero infierno. Pero independientemente de las razones, lo importante es que Ande y Kerem aprendieron de sus errores. Maduraron. Se dieron cuenta de lo que realmente importa. Y ahora están dispuestos a luchar por su amor. O al menos eso queremos creer. Asterisco asterisco, ¿qué han hecho desde la ruptura? Madurando y brilando por separado asterisco asterisco. La separación, aunque dolorosa, puede ser una oportunidad para crecer y reinventarse. Y eso es precisamente lo que han hecho Ande y Kerem. Ambos se han enfocado en sus carreras, cosechando éxitos y demostrando su talento. Ande, como ya les conté, está arrasando con su papel en Bambai Kabiri. Interpretando a una fiscal implacable que no se deja intimidar por nada ni por nadie. Un personaje fuerte y empoderado que le ha valido el reconocimiento de la crítica y el cariño del público. Además, se ha convertido en un icono de la moda, luciendo looks espectaculares en cada alfombra roja. Kerem, por su parte, ha cautivado al público con su actuación en Eflatun.
un papel desafiante que le ha permitido mostrar su versatilidad como actor. Además, Kerem ha incursionado en la producción cinematográfica demostrando que tiene visión para los negocios. Y por supuesto, sigue siendo uno de los hombres más deseados de Turquía. Al enfocarse en sus carreras, Hande y Kerem han demostrado que son capaces de valerse por sí mismos. Que no necesitan estar juntos para brillar. Y eso es algo muy importante para una relación saludable. Asterisco asterisco las opiniones de los expertos, ¿qué dicen los psicólogos del amor? Asterisco asterisco. Para entender mejor la posible reconciliación de Hande y Kerem, decidí consultar a algunos expertos en relaciones de pareja. Psicólogos del amor que nos pueden dar una perspectiva más objetiva. Según la doctora Ayse Demir, especialista en relaciones de celebridades, las reconciliaciones son comunes en el mundo del espectáculo. Las parejas se separan por las presiones de la fama, pero luego se dan cuenta de que se extrañan y deciden darse una segunda oportunidad. La doctora Demir también señala que es importante que Hande y Kerem hayan madurado y aprendido de sus errores. Si realmente quieren que su relación funcione, deben comunicarse abierta y honestamente, y establecer límites claros con respecto a su vida profesional. Por su parte, el Dr. Mehmet Yilmaz, terapeuta de parejas, advierte que las reconciliaciones pueden ser difíciles. Es importante que Hande y Kerem se perdonen mutuamente y que estén dispuestos a trabajar en su relación. Si no lo hacen, corren el riesgo de repetir los mismos errores del pasado. En resumen, los expertos coinciden en que la reconciliación de Hande y Kerem es posible, pero requiere mucho trabajo y compromiso. Asterisco asterisco los fans hablan, ¿qué opinan los Hanke sobre la reconciliación? Asterisco asterisco. No podía faltar la opinión de los fans. Los verdaderos dueños del corazón de Hande y Kerem. Decidí sumergirme en las redes sociales para saber qué opinan los Hanke, así se hacen llamar los fans de la pareja, sobre la posible reconciliación. Y como era de esperarse, las opiniones están divididas. Algunos están eufóricos con la idea de que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos. Sueñan con verlos casados y con hijos. Otros son más cautelosos. Temen que la historia se repita y que vuelvan a sufrir una decepción. Pero en general, los Hanke están de acuerdo en una cosa: quieren que Hande y Kerem sean felices. Ya sea juntos o separados. Asterisco asterisco el futuro de Hande y Kerem, ¿qué nos depara el destino? Asterisco asterisco. Y llegamos al final de este extenso análisis. Después de repasar todos los indicios, las opiniones de los expertos y los comentarios de los fans, solo nos queda una pregunta: ¿qué le depara el futuro a Hande y Kerem? Nadie lo sabe con certeza. Pero, ¿cómo? Ya les dije, la esperanza es lo último que se pierde. Personalmente creo que Hande y Kerem tienen una conexión especial. Una química que trasciende la pantalla. Y si realmente están dispuestos a luchar por su amor, creo que tienen una gran oportunidad de ser felices juntos. Pero independientemente de lo que suceda, lo importante es que sigamos apoyándolos en sus carreras y que respetemos sus decisiones. Porque al final del día, son personas como nosotros. Con sus sueños, sus miedos y sus corazones. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Hande y Kerem deberían darse una segunda oportunidad? Déjame tu comentario. Me encantaría saber tu opinión. Y no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ningún chismecito. Te prometo que siempre te mantendré al día con las últimas noticias del mundo del espectáculo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.